El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. De Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 15 de mayo del año 2020. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar, como es costumbre la tarde de hoy. Una conferencia de donantes a favor de los migrantes venezolanos celebrarán la Unión Europea, la Organización Internacional de Migraciones y ACNUR el próximo 26 de mayo para recaudar fondos y ayudar a los ciudadanos que emigraron a América del Sur desde nuestro país. El alto representante para la política exterior del bloque europeo, Josep Borrell, informó que los objetivos son concienciar a la comunidad internacional sobre una crisis sin precedentes, movilizar recursos para apoyar a la población de refugiados y a los países de acogida. Más de 90 toneladas de suministros para atender casos de COVID-19 llegaron a 189 centros de salud en Venezuela, incluyendo 38 centinelas, de acuerdo a informe presentado por UNICEF, según la encuesta nacional de hospitales que publicó el Parlamento ayer, el 14 de marzo. 62,50% de los centros no tenían tapabocas, 75% manifestó no tener jabón, en 50% no había guantes y en 87,57% no había gel desinfectante. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy, porque en un foro virtual realizado por las academias, los representantes de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales reiteraron las recomendaciones del informe sobre el estado actual del COVID-19 en Venezuela, destacando la necesidad de realizar un mayor número de pruebas moleculares para conocer el número real de contagios, la existencia de un subregistro y subrayando la improbabilidad que la epidemia detenga su curso en nuestro país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Varios datos. Diputados de la alternativa habrían pedido al Departamento de Estado norteamericano un cambio de liderazgo en Venezuela. Esto lo publicó Bloomberg. Sin embargo, fuentes diplomáticas desmintieron al portal El Pitazo, mejor dicho, descartaron que un lobby de esta naturaleza contra el presidente interino Juan Guaidó tenga algún éxito. Habrá que ver en qué para este tema. Algunas zonas del municipio de Chacao llevan 50 días sin agua, según el alcalde Gustavo Duque. Esto en plena pandemia de coronavirus. Hace minutos comenzó un cacerolazo en el silencio en Caracas por falta del acceso a agua potable, según video publicado por el exconcejal Jesús Armas. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de las protestas en todo el país por este y otros temas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, Mauro Zambrano, es dirigente sindical de hospitales y clínicas de Caracas. Como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Saludos a todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema de la situación de los centros asistenciales. Comentábamos con los amigos oyentes la ayuda humanitaria que en teoría llegó a nuestro país, estos suministros para atender los casos de COVID-19 para más de 100 hospitales, incluyendo los centinelas, información que ha publicado UNICEF y la información que revela la encuesta nacional de hospitales del Parlamento venezolano sobre la escasez de insumos básicos para hacer frente a la pandemia. ¿Qué puede comentarnos? Sí, bueno, nosotros los trabajadores creamos Monitor Salud, donde diariamente allí diariamente publicamos la situación que viven los hospitales en cuanto a materia de insumo, materias de cómo trasladarse y también el tema de la bioseguridad que sufren los trabajadores. Por allí también puedes evidenciar cómo nosotros diariamente, solo en los hospitales de Caracas,
verificamos, por ejemplo, el día de ayer, 6 de 15 centros no contaron con guantes en Caracas, 6 de 15 centros de salud no contaron con tapabocas, 11 de 15 centros están rehusando tapabocas, algo que hay que destacar que en los distintos centros de salud en este momento hay tapabocas en algunos, pero no en todas las áreas del hospital, es decir, solo en terapia intensiva y emergencia, en el caso del Hospital Vargas, Clínico Universitario, Magallanes de Catia, por ejemplo, solo tiene guantes, pero no tiene tapabocas, y hospitales como Maternidad Concepción Palacio, que los mismos trabajadores fabrican su tapaboca para poder surtirlos y tenerlos diariamente. Podemos destacar también que en materia de limpieza, en este momento, 8 de 15 hospitales no cuentan con cloro, con agua, y bueno, 8 de 15 centros no cuentan con agua y 8 de 15 centros no cuentan con cloro. Además, 14 de 15 centros no contaron con desinfectantes y solo 2 de 15 centros el día de ayer contaron con jabón. De verdad que es muy grave. Además, otra denuncia que podemos destacar que nos han reportado el día de hoy es que están suspendiendo trabajadores en el Hospital Universitario de Caracas, tanto enfermeras como vigilantes están informando que le suspendieron el sueldo, pues, porque hay muchos trabajadores que en este momento no pueden llegar a su sitio de trabajo por temas de transporte, que no tienen efectivo, y otros porque viven fuera de las adyacencias de Caracas, y cómo llegan si no tienen los mecanismos para hacerlo. Además de esto, mucha resistencia también nos reportan hoy con el tema de los salvoconductos. Para ingresar al metro, los trabajadores de la salud es un problema constantemente. El día de ayer fue en el Hospital Magallanes, hoy en los distintos hospitales de Caracas donde no le quieren recibir el salvoconducto. Y estamos hablando que en este momento el 90% de los trabajadores no tienen carnet para poder mostrarlo, pues, porque el Ministerio de Salud nunca ha hecho carnet y esto se ha convertido en un problema. Diariamente invito a todos los radioescuchas a que se metan en el Twitter. Mi Twitter es MauroSan10 y por allí pues pueden verificar toda la información diaria de lo que se vive en los hospitales de Caracas. Ahora, yo le pregunto a Mauro Zambrano, porque conversando en la mañana de hoy con el rector de la Universidad Metropolitana sobre las amenazas proferidas contra la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales a la luz de un informe que revela lo que está ocurriendo en nuestro país, que hace recomendaciones. Él nos decía, bueno, las autoridades deberían dedicarse a resolver los graves problemas que tiene el sector salud, entre otros, en vez de perseguir a los científicos en nuestro país, que en la práctica lo que están haciendo es una alerta. Yo le pediría un comentario de su parte en torno a este tema, porque ha ocurrido algo parecido con los trabajadores del sector salud que se han atrevido a denunciar la situación. ¿Qué puede decirnos? Sí, mira, yo creo que lo primero ahorita no cabe amedrentamiento. En este momento lo que tiene que hacer el gobierno es en este momento escucharla. O sea, la pandemia no la pueden llevar los militares. Tiene que ser gente especializada, expertos, donde ellos den el diagnóstico y buscarle solución a los problemas. Ahorita quien sufre es el venezolano. ¿Y para qué amedrentar a un académico? Sí, muy bien, por lo menos en el caso de la Academia de Medicina o de Ciencias Físicas, perdón, son hombres especializados, mujeres de respeto, hombres y mujeres de respeto, donde la mayoría de los hospitales, incluso sus directores, todos, le tienen un respeto porque ellos lo que simplemente están dando es un pronóstico y a simple vista tú lo ves en la calle. En este momento no se está respetando ni siquiera la cuarentena. En este momento tú vas a un mercado y te encuentras con gente en la calle. Lo único que no hay es gasolina, pero gente en la calle hay muchísima. Entonces esa situación es grave porque
¿Cómo tú mantienes una cuarentena teniendo salarios que no alcanzan para absolutamente nada? No es culpa de un académico que hoy en día lo que esté sufriendo un venezolano, es culpa de que hoy en día la economía en Venezuela está muy mal y que todo y la mayoría de los venezolanos viven de la economía informal porque no tenemos salarios que nos sustenten, y eso pues hace que el trabajador busque la vida para no poder pasar hambre. Y sin embargo, en este momento, con el déficit de gasolina y todo lo que tiene que ver la cuarentena, pues se le ha dificultado el trabajo a lo que es el trabajador formal, que es de la salud, o sea, de otro sector, porque no tiene cómo en este momento buscar la vida uno, porque los que trabajan de mototaxi, ¿cómo hacen para trasladar gente sin gasolina, por ejemplo? Los que hacen otros oficios, ¿cómo hacen para trasladarse si no hay transporte, no hay efectivo, dinero efectivo en la calle? Eso es muy difícil en este momento conseguirlo, y quien lo consigue tiene que pagar el doble de la suma, es decir, de 100.000 bolívares, tiene que pagar 200.000 para que te den 100.000. Entonces, no es rentable para los trabajadores, y eso es lo que estamos viviendo. Pues mi comentario es al que se refirió, porque fue Diosdado Cabello, que no caben amedrentamientos. Aquí lo que tienen que buscarse son soluciones y escuchar a los expertos para que esta pandemia no pase a mayores, porque simplemente son pronósticos que dan y que pueden ser posibles, y que bueno, obviamente lo que tienen que hacer ellos es simplemente buscar solución con los académicos, escuchar a todo aquel que quiera ayudar, darle la bienvenida, porque parte de lo que está sucediendo en el país es que por tener el control y no decir todas las cifras, por decirlo así, o no sé cuál es el miedo, aquí hay más o menos en el país 15 laboratorios que pueden y pudieran aumentar, incrementar las pruebas para que los venezolanos puedan hacerse la prueba, quizás paga porque no está del Estado, no les suministran los materiales, ellos tienen que comprarlos, pero tienen las condiciones para hacerlo, y simplemente el gobierno no los deja. Entonces, esas situaciones que se están viviendo de no dejarse ayudar, el tema de la ayuda humanitaria, que hace poco ingresó una y que mejoraron algunas cosas, hay que decirlo. Mejoraron, por ejemplo, el tema de los insumos de limpieza. Hace 2 semanas, ahorita esta semana volvió a caer el tema de los insumos de limpieza, pero es que el deber ser es que que solucione el gobierno, no que se solucione a través de la ayuda humanitaria, y porque es un paliativo, no hay solución. En fin, eso ayuda, pero no hay solución al problema de la salud que vivimos los venezolanos, y es por eso que, bueno, nosotros como trabajadores vamos a seguir diariamente monitoreando, vamos a seguir sacando, incluso estamos evaluando para hacer una protesta, porque no es posible que hoy, con los salarios que devengamos y el maltrato que están haciendo a los trabajadores, no haya solución ante este tema. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, bueno, en principio esa protesta sería en la calle, como ha ocurrido en distintos sectores de nuestro país, producto de la falla en los servicios públicos o incluso la escasez de gasolina. ¿Cómo lo van a plantear? Estamos ahorita diseñando en los centros de salud como inicio. Ya nos estamos reuniendo los distintos centros para protestar la situación, porque estamos viviendo los trabajadores tanto de higiene y seguridad, que no tenemos tapabocas en muchos casos, el tema del guante, todo lo que tiene que ver, y el tema salarial. Y bueno, al principio lo vamos a hacer en los hospitales como tal. Estamos buscando con distanciamiento social, todo lo que tiene y todas las reglas que ameritan, pero nosotros no vamos a dejar de exigir nuestros derechos, porque están siendo vulnerados y no se está cumpliendo, ni siquiera somos escuchados por las autoridades, porque imagínate que cómo es posible que aquí se acepten ayudas de uno y de otros no. El deber ser es que se ayude, o sea, que acepten, que ingrese todo el que quiera ayudar, que ayude,
porque Venezuela ahorita tiene una situación bastante crítica en materia de salud y la única manera de fortalecerlo o de buscar ayuda es a través de la ayuda humanitaria para luego pasar a otra fase que es la recuperación, y eso amerita un cambio en muchos sentidos. Y bueno, obviamente los venezolanos tenemos que salir a luchar para conquistar el cambio que todos merecemos. Ahora, nos da la impresión que ustedes no fueron beneficiados o no son beneficiarios del programa Héroes por la Salud de la Asamblea Nacional, o me equivoco. Mira, hasta ahora lo que tenemos entendido, hay muchos trabajadores que se inscribieron, todos los que lograron inscribirse, me imagino que le va a salir la ayuda, de verdad que eso se agradece muchísimo. Sin embargo, podría decirte que todavía no ha caído los $100, y bueno, hay mucho desespero dentro de los trabajadores de la salud. Están preguntando, por ejemplo, fechas, porque bueno, la crisis que hay en este momento en el sector salud es muy profunda, y bueno, verificando, me imagino que ahorita deben estar en un proceso de verificación. Habría que preguntarle al presidente Guaidó sobre eso, pero nosotros como dirigentes sindicales simplemente lo que le exigimos es que se le cumpla a la mayoría de los trabajadores del sector, porque ahorita en el sector salud todos son vulnerables ante la situación salarial que estamos viviendo, y todos ejercen una labor heroica al solo poder ir a la institución, porque hay personas que están caminando incluso kilómetros para poder llegar a su centro de salud. Eso está ocurriendo. Entonces, saludamos la intención, y bueno, nuestra exigencia es que eso pueda beneficiar a la mayoría o a todos los trabajadores de la salud. Mauro Zambrano, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre. Él es dirigente sindical de Hospitales y Clínicas de Caracas, expresando opinión y análisis acerca de este tema, las carencias en el sistema de salud, en una situación, como decía el año pasado el secretario general adjunto de Naciones Unidas, de colapso, y en estas condiciones le toca hacer frente a la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, oye esta barbaridad que escuché mientras hacía la cola para entrar al supermercado. Te juro que respeté la distancia física, pero como las señoras hablaban tan alto, inevitablemente oí lo que decían. Muérete, chico, muérete, que una de las doñitas le decía a la otra que tenía todas las ilusiones puestas en que el Wilexis se ocupara de ayudarnos con el cese de la usurpación. Mira, Mingo, menos mal que el tapabocas que tengo se me pega de los labios y es fastidiosísimo para hablar. Porque de metiche iba a preguntarle si ella estaba consciente de la atrocidad que estaba diciendo. Imagínate hasta dónde nos está llevando la desesperación, que ya hay gente pensando que un plan peligroso de Petare quizás sea el remedio para salir del plan mayor.
Fin de mundo, mi amor querido, fin de mundo, no juegue. Eso sería como pasar de un estado forajido a otro. Eso sería de verdad como cuando dos bandas de delincuentes rivales se caen a tiros para ver quién se queda con el control del territorio. No, mi amor querido, paso y gano. Si vamos a salvar a Venezuela, la tarea no se la tenemos que dejar ni a Wilexis, ni al Coqui, ni a los colectivos del 23 de enero. Mira, los horrores que sufre la gente que vive en esos barrios. Ellos tienen que acatar órdenes que les imponen esos malandros con el poder que les otorgan sus armas. Ahora imagina eso en todo el país. Dios nos libre de semejante perversión, mi corazón. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Al inicio del programa comentábamos con ustedes el artículo de Bloomberg sobre una iniciativa de diputados de la Alternativa Democrática que habrían pedido al Departamento de Estado norteamericano un cambio de liderazgo en nuestro país. Sin embargo, fuentes diplomáticas consultadas por el portal El Pitazo descartaban que funcionara una iniciativa de esta naturaleza, y esto ocurre en momentos en los cuales, bueno, el equipo que acompaña a Nicolás Maduro tiene todas las intenciones de, bueno, tomar algún tipo de acción en contra del presidente de la Asamblea Nacional, o al menos así lo declaraba abiertamente la primera dama de Nicolás Maduro, Cilia Flores, advirtiendo, palabras más, palabras menos, que de esta no se iba a salvar Juan Guaidó, refiriéndose a la supuesta o la denominada Operación Gedeón, esta supuesta incursión marítima con peñeros a nuestro país. Nos acompaña Cecilia Sosa Gómez, fue presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, gracias por atendernos, muy buenas tardes. ¿Cómo está, María Alejandra? Un saludo. Bueno, con preocupación, doctora, tomando en consideración, digamos, el escenario que tenemos por delante, una crisis humanitaria compleja que se agudiza por la crisis sanitaria, lo que han denominado algunos expertos la tormenta perfecta, y que ahora, bueno, da la impresión podría profundizarse aún más con la crisis institucional si ocurre algo como lo que ha anunciado el chavismo, es decir, alguna acción contra el presidente de la única institución legítima que queda en nuestro país. Yo le pediría un comentario inicial de su parte en torno a este tema. La escuchamos. Mira, María Alejandra, hay tres temas que el venezolano está pendiente. Primero, tener dinero para comprar comida. Es capaz de asumir cualquier trabajo o servicio para tener algo de dinero para comprar comida, puesto que los productos regulados, que ya han cambiado de precio 3 veces, no existen. El segundo punto es tener gasolina para resolverse día a día, sea para moto o para carro. O sea, hacer cola es casi una obligación para ese objetivo. Y el tercer tema es no contagiarse de lo que no ve. De manera que empezar a hablar de la crisis institucional, yo no creo que ni siquiera ya hay crisis en Venezuela, esto es verdaderamente una debacle, aquí no hay instituciones. Pero el hecho de que Maduro tiene un año anunciando que, bueno, que va a poner preso Juan Guaidó, la amenaza permanente, bueno, no le quedó más remedio que sacar a Cilia Flores, la primera combatiente, que de verdad que de imagen no tiene nada de combatiente, como juez, como ley, como testigo, como justicia, entre comillas, para ver si presiona al Tribunal Supremo de Justicia
a que se atreva a sentenciar a Juan Guaidó, en el sentido de quitarle la inmunidad y decir que inmediatamente debe procederse su detención. A mí en lo particular me parece que lo que le conviene al régimen es que la amenaza permanezca. Y lo que le conviene es porque eso, como tú señalabas, la permanencia de la presidencia después de todo este problema de la carta y la firma o la no firma, etcétera, el régimen lo ha aprovechado satisfactoriamente para sus intereses y como no le importa si las amenazas se cumplen o no, es como introducir un tema de distracción, porque fíjate qué interesante, han llegado al nivel de que dentro de la oposición, como pareciera o presuntamente haya sucedido, el liderazgo de Guaidó ya considera, no creo que la población, pero sí ciertos líderes políticos, que está afectado por lo ocurrido. De manera que ahora aparentemente va a haber una lucha de poder para ver qué pasa con el presidente encargado, que está en una situación reconocida internacionalmente por más de 60 países, y los países no van a decir ahora, no, a mí Juan Guaidó no, ya no es mi presidente encargado. De manera que Juan Guaidó seguirá siendo el presidente encargado, seguirá sin estar preso, y nadie atiende los 3 puntos por los cuales empecé. Ni el régimen. Ahora, doctora, me llama la atención porque usted coincide con el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien entiendo asumiría algún tipo de papel en caso de que se cumpla la amenaza, y es que nadie cree en estas declaraciones porque, como ha dicho usted, llevan como mucho tiempo en ello. Ahora, si ocurre, ¿qué pasa, doctora? Porque así como probablemente hay discusión interna en la alternativa democrática, también es evidente las contradicciones y la discusión interna entre aquellos que conforman el equipo que acompaña a Nicolás Maduro, además sobre esta cuestión. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo creo sinceramente que si ocurre, como es un escenario que tú estás planteando, o sea, si ocurriera eventualmente esa situación, los que quedan mal son la comunidad internacional. Es decir, si yo como Estados Unidos he dicho, a mí no me tocan a Juan Guaidó, y me lo tocan y no hago nada, me imagino que la situación es compleja. Por eso es factible que la propia Asamblea, para salirle al paso a este movimiento que no hay duda viene desde el régimen, o sea, el régimen está sembrando la caída de Guaidó a como de lugar. Tiene 2 aspectos que creo hay que considerar. 1, los políticos. 2, la población. Para la población, igual que para los países que lo reconocen como presidente, él es el presidente encargado, nos guste o no nos guste. Hay que pensar en el apoyo que él tiene, más allá de que haya podido bajar los puntos por circunstancias o por consultas, que tampoco sabemos si son estrictamente transparentes. De manera que colocar a una persona o sacarla de esa manera en este país
lo transformas en un dios. O sea que para el régimen, más allá de las amenazas de Estados Unidos en relación a Guaidó, hacerlo un mártir de su fuerza militar para imponer su conducta, eso acabóse. Por eso la expresión es interesante ver la expresión de Cabello. Él está loco de que lo pongan preso. Esa fue la expresión que utilizó Cabello. Y esa expresión dice lo que estamos comentando. Él está loco, claro que esa no es la actitud de Guaidó, pero la lectura de su frase es: no lo hagamos un mártir. Entonces, ahora, doctora, legalmente, ¿qué ocurriría? Es decir, porque estamos en una situación inédita en nuestro país. Usted lo ha reiterado, Juan Guaidó es presidente de la Asamblea, presidente encargado, reconocido por más de 50 países, incluyendo los Estados Unidos. Frente a una situación de esta naturaleza, ¿qué pasaría? O sea, ¿en qué terreno entraríamos? ¿Qué puede decirnos? Podemos especular. Se transforma en el presidente encargado de la transición. Vamos a suponer que Guaidó le dicta esta medida y la Asamblea no le queda más remedio que rechazarla. Me guste el señor Guaidó o no me guste. Rechazo esa medida. Se conforma el gobierno de unidad nacional. Veremos qué pasa. Es decir, estamos buscando escenario. Se conforma el gobierno de unidad nacional. El presidente del gobierno de unidad nacional es el señor Juan Guaidó. Nombro al presidente, mientras el presidente encargado al presidente da al primer vicepresidente. Eso es un escenario. Ahora, los que se nombren, no es para que se vayan para el exilio. Los que se nombren es para disfrutar de la misma protección que tiene él. Y ser igualmente el miedo a ser víctima al grupo del gobierno de transición. Entonces, estamos especulando, pero yo me imagino que los políticos de este país estarán pensando en cuáles son esos escenarios de los cuales estamos hablando. Claro, se lo pregunto, doctora, porque estamos especulando en base a una cadena de declaraciones del equipo y del círculo más cercano de Nicolás Maduro, es decir, que no esconde su intención de tomar algún tipo de medida contra el presidente de la Asamblea, el presidente encargado Juan Guaidó. Ciertamente, puede llegar a un momento en que, como nadie le cree, tiene que poner de cabeza de playa a la señora, a la esposa, tenga que tomar la medida el Tribunal Supremo. ¿Quién lo ejecuta? No sabemos. ¿Se ejecuta? Tampoco lo sabemos. Es como el tema de la sentencia del tribunal de que la Asamblea está en desacato. La Asamblea sigue dictando todos los acuerdos que considera. Y ahí están vigentes. No los han declarado, que más nada. Entonces, el escenario que yo veo es ese. Aprueban el rechazo absoluto de un tribunal que no es de justicia, que está corrompido, que bla, bla, bla. Forma un gobierno de transición. La propia Asamblea Nacional pido el apoyo por el artículo de la Constitución a los países que apoyan a Guaidó para que nos ayuden militarmente a que esto cese. Esa es otra opción que está sobre la mesa. Entonces, puede cambiar, en definitiva, el panorama político interno, internacionalmente, para el régimen y para la oposición. ¿Quién gana? El que tenga la estrategia clara, no se separe la unidad de conducción y lleguemos hasta el final. Aquí está mi unidad nacional. Todo está.
vengan a ponernos presos, pero aquí se creó el gobierno. Porque finalmente, para tener un doctora, yo le gobierno preguntaría... exilio, nadie, eso no tiene sentido. Me da la impresión, a la luz de lo que comparte con nosotros, que usted, así como estas fuentes diplomáticas que cita el portal El Pitazo, no le ve, digamos, mayores posibilidades de éxito a este posible lobby que se puede estar conformando entre partidos que hacen vida en la alternativa democrática para, como ha dicho Bloomberg, que se produzca un cambio de liderazgo en Venezuela, ¿correcto? No le veo posibilidades. Por la gente más que por los políticos. ¿A qué se refiere, doctora? La gente apoya a Guaidó. La gente le gusta. La gente tiene química con él. Independientemente de sus errores, independientemente de cualquier cosa. Tiene química. Si el político no sabe oler que Guaidó tiene una química, que es la química que valora los países que lo apoyan, ya no es que le guste o no le guste, es que tienen más proyección de lo que Guaidó significa dentro. Es un presidente encargado que está restringido porque no puede ejercer el poder. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, vamos a ver. Tu Tribunal Supremo decide que ya yo no tengo inmunidad. La Asamblea tiene que apoyarlo. A la Asamblea apoyarlo, vamos para el segundo paso de un gobierno de unidad nacional. Ese gobierno de unidad nacional lo reconocen los países que reconocen a Guaidó. Es más, puede ser inclusive que Guaidó diga, yo me quedo de presidente y nombremos de presidente del gobierno nacional a otra persona. Ese es otro escenario. Bueno, eso es lo que plantea el plan para la transición de los Estados Unidos. Un plan que apoya más de 40 países. Vamos a elecciones en diciembre. Asamblea nombra a los miembros del Consejo Nacional Electoral. Pide una comisión que venga a asesorar cómo es que vamos a arreglar el registro electoral permanente. ¿Vamos a votar electrónica o manualmente? Yo no sé, yo creo que es posible que aquí el cambio lo produzca el propio Maduro. Bien. Así lo veo. Doctora Cecilia Sosa Gómez, gracias por atendernos, acompañarnos. Es presidenta de la Corte Suprema de Justicia, prestando opinión jurídica, pero también política en torno a todos estos escenarios. Esta información que publicaba la agencia Bloomberg, la información que publica el portal El Pitazo y las constantes amenazas en medio de la tormenta perfecta que afecta a Venezuela. Y hablamos de la crisis humanitaria compleja que ya arrastraba a nuestro país, que se une a la crisis sanitaria producto de la pandemia del COVID-19. Hasta ahora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Olga Gasparini, la primera socióloga latinoamericana. La ciencia en Venezuela tuvo poco reconocimiento como actividad ligada al desarrollo nacional, hasta que a mediados del siglo pasado, Olga Gasparini, la primera socióloga de la ciencia en Latinoamérica, publicó sus estudios pioneros sobre la actividad científica en nuestro país. En aquel entonces, la ciencia era considerada en Venezuela como una tarea rara, llevada a cabo por seres extraños en recintos cerrados, que solo incumbían a los propios científicos. Era considerada como un asunto más bien de países desarrollados. En semejante contexto, Olga Gasparini, una joven socióloga caraqueña que apenas pisaba los 30 años, publicaba en 1969 un libro que retrataba por primera vez a Venezuela desde el punto de vista de sus capacidades científicas. Este texto contenía cifras sobre la actividad científica del país que no aparecían, ni por asomo, en las estadísticas nacionales, convirtiéndose en el primer texto de sociología de la ciencia con un diagnóstico de la actividad científica del país. Así, Olga Gasparini abrió el camino al estudio de la ciencia como un fenómeno social, tema que no solo era competencia de químicos, físicos o biólogos, sino también de economistas, antropólogos y sociólogos. Posteriormente, Olga Gasparini siguió estudiando el papel del desarrollo científico en nuestro país, y aunque murió prematuramente, antes de alcanzar sus 40 años, le alcanzó el tiempo para dejar bien sembrado un campo de análisis que hoy en día resulta imprescindible para descifrar las condiciones sociales en las que se producen los avances científicos. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se suma a nuestra mesa de debate Marco Antonio Ponce, quien forma parte del equipo del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues mucho interés de conocer los datos que pueda compartir nuestro invitado con nosotros acerca del número de protestas que se han registrado en nuestro país durante esta época de cuarentena. Lo escuchamos. Sí, primero es bueno destacar que en el último informe del Observatorio de Conflictividad Social, que fue el del mes de abril, logramos documentar al menos 716 protestas en todo el país. De manera que, a pesar de las medidas de restricción, de confinamiento, de cuarentena, los ciudadanos siguen saliendo a protestar, a exigir sus derechos, porque obviamente el régimen de Maduro está intentando que las personas no salgan, imponiendo incluso castigos o tratos crueles, inhumanos y degradantes a las personas que han incumplido con la cuarentena, pero la misma situación de crisis que atraviesa el venezolano pues está haciendo que salga a protestar o que salga de sus casas porque tiene que buscar alimentos, tiene que buscar servicios como agua potable o bombonas de gas. Entonces, en el mes de abril fueron 716 protestas, pero desde que se inició la cuarentena son más de 1.000 protestas a nivel nacional. Y también es bueno resaltar que en este lapso asesinaron a 2 personas durante las protestas sociales.
Un joven lo asesinaron por una protesta por alimentos en el estado Bolívar a finales de abril, y a comienzos de mayo asesinaron a un joven en el estado Mérida en una protesta en contra de los apagones. De manera que el régimen de Maduro sigue respondiendo a las manifestaciones venezolanas con lo que siempre ha hecho, que es la represión a través de los cuerpos de seguridad o los colectivos paramilitares. Sin embargo, pues la situación venezolana sigue complejizándose, la crisis sigue profundizándose, y esto obviamente está haciendo que las personas salgan a manifestar y a protestar. Cada día vemos que se suman nuevos elementos al conflicto venezolano y a estas tensiones que vivimos día a día, como por ejemplo más recientemente las crisis por gasolina, que solo en el mes de abril fueron más de 150 manifestaciones en todo el país, bueno, sin contar las numerosas colas que hay en las bombas en Venezuela. De manera que donde uno mira en este momento al país vamos a encontrar pues obviamente una crisis, un conflicto, porque hay que destacar que el país sigue atravesando una emergencia humanitaria compleja que ha sido y que es consecuencia de las políticas implementadas por el régimen de Maduro. Ahora, a propósito de las razones, más allá de la gasolina y los servicios, ¿qué han registrado ustedes? Es decir, ¿qué ha motivado estas manifestaciones incluso durante la cuarentena? Sí, en primer lugar hay que decir que el 87%, que es un índice bastante alto, el 87% de las protestas registradas fue por derechos sociales. Fundamentalmente la protesta actual en nuestro país es una protesta social. Y ahí encontramos, aparte del tema de los servicios básicos, que se ubican en el primer lugar, donde tenemos la electricidad, el gas doméstico y agua potable, también las protestas por alimentos, que es otro elemento que es importante resaltar dentro de la dinámica de las protestas en Venezuela. Y en este tema de los alimentos, pues se reportó durante el mes de abril al menos 32 saqueos, y pues una situación que nos llena de preocupación, porque como siempre hemos dicho, pues no se puede aprobar ninguna acción violenta para exigir derechos. Por el contrario, debe ser rechazado. Sin embargo, esto es producto de la misma desesperación, de la impunidad que existe en Venezuela, a lo que ha llevado pues el régimen de Maduro a la que los venezolanos vivan al límite, día a día, viviendo el día a día, pues y ocurren este tipo de situaciones. Entonces vemos que la protesta social continúa siendo en este momento pues la gran protagonista en Venezuela. A propósito de la acción de los cuerpos de seguridad que han logrado registrar ustedes, y la acción de grupos irregulares armados afectos al equipo de Nicolás Maduro. Lo escuchamos. Sí, como decía al principio, la represión continúa siendo la respuesta del régimen de Maduro, utilizando la FAES, la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana. En el mes de marzo, asesinaron a un joven en una protesta por alimentos, como dije anteriormente, en Bolívar, y en mayo a otro joven por una protesta por electricidad. Y aquí es bueno, María Alejandra, decir, por ejemplo, que en el caso de Bolívar se responsabilizó a un funcionario de la Policía Municipal del municipio Piar como responsable del asesinato del joven de esa protesta, que lleva por nombre Charles Núñez, de 29 años, y en el caso de Mérida, los testigos responsabilizan a civiles armados afectos al régimen de Maduro. El joven asesinado en Mérida fue Rafael Hernández, de 21 años. Eso fue el 4 de mayo. De manera que ahí vemos muy claramente cómo tanto los cuerpos de seguridad como los civiles armados que están, utilizando y siendo los ejecutores de esta política de represión, continúan lamentablemente pues registrando estos saldos lamentables para el país, ¿no? En este caso, pues 2 jóvenes que fueron asesinados en el contexto de las manifestaciones, los 2 por armas de fuego. Y esta es la realidad de Venezuela. Sin embargo, pues como hemos dicho en otras oportunidades cuando hemos conversado, y los índices lo revelan, pues la protesta en nuestro país continúa y sigue, incluso en medio de esta situación compleja de coronavirus, que aunque los venezolanos saben que hay un riesgo en la calle, pues la misma situación de crisis los lleva a salir y a enfrentarse a esta situación con tal de poder llevar algo de alimento para sus casas. Ahora, las características de estas protestas, le pregunto a nuestro invitado porque nos ha tocado ver, sobre todo a través de redes sociales, por ejemplo, ciudadanos que salen con cacerolas o pitos para reclamar, por ejemplo, por la falta de agua potable, una situación que afecta ahora mismo a buena parte del área metropolitana de Caracas, o han recurrido al cierre de vías. ¿Qué otras características han visto ustedes en el marco de estas manifestaciones?
Sí, bueno, cuando hablamos del tipo de la modalidad de protesta, encontramos efectivamente, como tú dices, el cierre de calle y las concentraciones como las dos principales, o las dos modalidades más recurrentes dentro de las manifestaciones en nuestro país. Y cuando ya vemos la dinámica completa de cómo ha sido recientemente, en las últimas semanas, todo el desarrollo del contexto y las manifestaciones, también destacamos que en este lapso se profundizó el autoritarismo y los mecanismos de control social. Es decir, el régimen de Maduro ha utilizado todo el tema de la pandemia, la cuarentena y el coronavirus para seguir atornillando todos los sus sistemas de control social. También en este lapso hemos visto numerosas detenciones arbitrarias a personas que no han cumplido con la cuarentena o que han participado en manifestaciones, y algo muy importante que han sido detenciones arbitrarias, amenazas y hostigamientos a periodistas por denunciar, a periodistas por visibilizar la crisis con el coronavirus, también a trabajadores del sector salud y a defensores de derechos humanos. Entonces esto, digamos, de alguna manera ha sido como que lo que se ha reflejado durante el contexto venezolano en las últimas semanas en torno a las manifestaciones en el país. En comparación con el año pasado, ¿qué puede decirnos? Sí, hay una disminución clara de 63% en comparación al año pasado. El año pasado, en abril, fueron 1.963 manifestaciones. Entonces, claro, obviamente son contextos distintos. El año pasado, pues, vimos una situación donde había mucha, digamos, movimiento y manifestaciones donde se combinaban el carácter social y el carácter político. En el 2020 pues estamos viendo que las protestas están ocurriendo en el marco de una pandemia, en el marco de acciones de confinamiento, de cuarentena, y con todo y eso pues el índice de abril pues nos revela que fueron 706 y que los venezolanos no han dejado de manifestar. Marco Antonio Ponce, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos, quien está al frente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, compartiendo información valiosa acerca de las protestas en nuestro país que no se han detenido, incluso en medio de la cuarentena producto del COVID-19. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, FOMPRESCIB.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. En Conexión 750 y cerramos con información. La Red de Naciones Unidas sobre Migración está preocupada por el reporte sobre estados de muchas regiones que utilizan el retorno forzado de migrantes como medida en respuesta al COVID-19. La red pide a los estados que suspendan los retornos forzados durante la pandemia a fin de proteger la salud de las personas migrantes y las comunidades, así como defender sus derechos. Cuando se considere necesaria el cierre temporal de fronteras, dice este documento, y las restricciones de la circulación para impedir la transmisión del COVID-19 deben aplicarse de manera no discriminatoria y proporcional al objetivo de salud pública perseguido. En el caso concreto de Colombia, el país donde reside la mayor cantidad de venezolanos en el exterior, casi 2 millones de ciudadanos,
Bueno, el número de casos de coronavirus ya llegó a 14.216, según reporte del Ministerio de Salud, 546 muertes y 3.460 personas recuperadas. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de G Benestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción, Willis Tarcaya, en la producción, César Umbría, en los controles, Víctor Mejía, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.